Usted tiene que estar donde Dios le ha puesto, donde Dios quiere. Allí Dios le va a bendecir, allí Dios le va a prosperar. Pero también tiene que olvidarse del pasado. Nuevamente, me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas, para compartirles un mensaje que se llama "Tienes que estar donde Dios quiere". Tienes que estar donde Dios quiere, o tienes que estar donde Dios te puso. Nuevamente, tienes que estar donde Dios quiere, o tienes que estar donde Dios te puso. Este es un mensaje que el Señor me habló ayer. Y yo sé que este mensaje le va a ayudar a muchísimos de ustedes. Me incluyo. Dios nos va a bendecir, nos va a abrir las puertas y nos va a dar todo lo que necesitamos donde Él nos ponga. Pero también debemos de olvidarnos de nuestro pasado. Debemos olvidarnos de lo que hemos dejado. Debemos olvidarnos de las experiencias negativas que hemos vivido para poder avanzar, para poder seguir adelante. Y tienes que plantarte donde Dios te ha puesto. Tienes que establecerte ahí. Tienes que arreglar tu vida ahí, porque es ahí donde vas a estar, porque es ahí donde Dios te puso. Donde Dios nos pone es donde Dios nos va a bendecir. Yo sé que le estoy hablando a muchos de ustedes, y si usted hace caso a este mensaje, usted va a ver la mano poderosa de Dios en su vida. Quiero leerles un texto bíblico para ir comenzando con este mensaje. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 14 al 18, dice así: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios le dice a Abraham que vaya a un lugar, porque en ese lugar lo va a bendecir. Lo mismo fue con el nieto de Abraham, con Jacob. Allí donde Dios le reveló, donde tuvo el sueño de la escalera, Dios le dijo que allí lo va a bendecir. Lo mismo que José. José fue llevado por voluntad de Dios a Egipto. Pasó su proceso, pasó su prueba, un tiempo muy duro, 13 años. Pero allí donde Dios le puso, allí lo bendijo Dios. Es necesario y es muy importante, hermanos y hermanas en la fe, que nos quedemos donde Dios ha dicho que nos quedemos. Que estemos donde Dios ha dicho y donde Dios quiere que estemos.
Ahora, Dios puede querer que estemos en un lugar y Dios nos está probando. Y como nos está probando, no nos va a bendecir con todo lo que Él nos quiere dar, sino que nos va a procesar. Vamos a pasar diferentes procesos. Pero si usted está en un lugar donde Dios no le ha dicho, donde no es la voluntad de Dios, Dios no le va a bendecir allí, no le va a dar lo que usted necesita y tampoco Dios posiblemente no trate con usted como lo haría con alguien que fue obediente. Dios trató con José en Egipto, pero era la voluntad de Dios que esté en Egipto. Si José iba a otro lugar, su proceso se hubiera retrasado. Cuando usted está en un lugar que no es la voluntad de Dios, aunque el país sea rico, aunque sea su propio país, pero si no es la voluntad de Dios, usted no va a ser bendecido por Dios de acuerdo a su voluntad y Dios no lo va a poder procesar porque usted no está en el lugar correcto. Era necesario que José vaya a Egipto porque allí Dios lo iba a procesar. José tenía que estar solo y allí también Dios lo bendijo. El texto que les acabo de leer de Abraham, Abraham se quedó donde Dios le dijo. Abraham, dice la Biblia, que anduvo viviendo en tiendas. Dios lo estaba procesando, después lo probó y después Abraham salió aprobado. Recuerde, es necesario que estemos donde Dios quiere que estemos. Si estamos en un lugar incorrecto, aunque sea el mejor país del mundo, usted podrá tener un buen auto, una buena casa o un buen trabajo, porque el país es rico y se puede hacer eso. Pero usted no estará haciendo la voluntad de Dios. Si Dios lo llamó para profeta, para evangelista, maestro, apóstol o pastor, no se va a realizar correctamente. Y un genuino cristiano no está completo porque tiene una buena economía o una buena posición en este mundo. Un genuino cristiano sabe cuándo está completo, cuando está haciendo la voluntad de Dios. Todo genuino cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios, aunque tenga mucho dinero, una buena posición económica, sabe que le falta algo, sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Es por esa razón que hay muchas personas, hombres y mujeres, que han tenido buena posición económica, una buena carrera, buena familia, de un buen lugar han venido y lo han dejado todo por servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque como son hijos de Dios, saben que este mundo no los va a llenar ni la economía ni la posición. Recuerdo que hace unos años atrás fui a Noruega a visitar y conocí a una señora de Noruega y ella hablaba español y me habló y me preguntó de dónde soy. Yo le dije que soy de Perú y ella me dijo, yo soy misionera en Perú. ¿Y sabe en qué parte de Perú era misionera? En la parte rural, en una provincia donde la gente es muy humilde, donde no hay mucha modernidad. Y ella, viniendo de un país riquísimo como es Noruega. Ahora, ¿por qué ella hizo eso? Porque ella sabe que lo único que le va a llenar es hacer la voluntad de Dios. Ella puede tener en Noruega todo lo que tiene. Es un país rico, se gana muy bien.
se vive muy cómodamente, pero eso no le llena a ella. Y así como esta hermana, hay muchas personas que lo dejan todo por hacer la voluntad de Dios. Recuerde, si usted está en el lugar incorrecto, Dios no le va a poder dar lo que usted necesita y no le va a poder procesar correctamente, porque usted no está en el lugar que Dios le ha dicho que esté. Pero también quiero tomarles otro punto y quiero leerles en el libro de Números capítulo 11, versículo del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Otro punto que usted tiene que tener en cuenta, aparte de estar en el lugar donde Dios quiere que usted esté, es olvidarse de su pasado. Hay muchísimos cristianos, he conocido muchos, que están en un lugar donde muchas personas quisieran estar. Y es porque Dios los ha llevado a ese lugar. Pero ¿sabe qué? Todavía no han cambiado su forma de pensar. Piensan como si estuvieran en el lugar donde estuvieron antes. No han adaptado ese nuevo pensamiento de acuerdo al lugar donde están o de acuerdo a la posición que Dios les ha puesto o les ha dado. Si Dios nos ha llevado a otro lugar, no es para yo encerrarme, sino para yo poder adaptarme a ese lugar y poder predicar el Evangelio. Y es necesario, hermanos, que nos olvidemos del pasado, de las malas experiencias, de los malos momentos que hemos vivido, del maltrato o de cualquier cosa, porque si no, no vamos a poder avanzar. Es por esa razón que Dios dice en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, yo hago cosa nueva. Si es la voluntad de Dios, tiene que ser primero la voluntad de Dios, que usted vaya a un lugar, está allí y usted sabe que es la voluntad de Dios. Entonces Dios va a hacer algo nuevo. Tiene que olvidarse del lugar de donde salió, no de las personas que lo necesitan. Usted puede hacer muchas cosas por ellos, pero tiene que adaptarse al nuevo lugar donde está. Usted se imagina de José. José ayudaba a sus hermanos a pastorear las ovejas, pero cuando José fue a Egipto, él ya no era pastor de ovejas. Él tenía otra posición y él tuvo que cambiar su mentalidad para la posición nueva que Dios le había puesto. Y eso es lo que muchos tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra mentalidad, y adaptarnos, acoplarnos al nuevo lugar, a la nueva posición que Dios nos ha puesto para que podamos hacer la voluntad de Dios. Si no, hermanos, vamos a estar nuestro cuerpo en un lugar y nuestro corazón en otro lugar. Es por esa razón que les leí. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero se acordaban de Egipto cuando estaban siendo llevados por Dios a un lugar mejor. Ellos tenían que ser procesados, su mente tenía que cambiar para que vayan al nuevo lugar. Ellos no podían entrar con una mente de esclavos. Y todos los que tuvieron esa mente de esclavos murieron en el desierto. Sus hijos de ellos, de 20 años para abajo, vivieron y entraron a la tierra prometida. Usted puede estar en un lugar donde Dios quiere, en el trabajo donde Dios quiere, muchas cosas. Pero si usted no ha cambiado su mente, solamente su cuerpo está en ese lugar,
pero su mente y su forma de ser en muchas cosas que no son buenas no le van a ayudar. Tenemos que renovar y cambiar nuestra mente, olvidarnos del pasado. Recuerde, usted tiene que estar donde Dios le ha puesto, donde Dios quiere. Allí Dios le va a bendecir, allí Dios le va a prosperar. Pero también tiene que olvidarse del pasado para que Dios pueda cumplir su propósito. Nuevamente recuerde al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero no cambiaron su mente, exceptuando Josué y Caleb, y ellos recibieron lo prometido. Si usted quiere que Dios le bendiga y que Dios cumpla su propósito con usted y con su familia, esté donde Dios quiere que usted esté, manténgase allí y cambie su mentalidad, y usted va a obtener todas las promesas de Dios para su vida. Pero si usted va a donde usted quiere, se queda allí porque usted quiere, y usted sigue viviendo con su mente del pasado, que me hicieron esto, me hirieron, no, pero yo soy de este país, estoy acá, pero yo soy de allá y nadie me va a cambiar, entonces usted no va a lograr cumplir el propósito de Dios. Porque Dios, con una persona que no está en el lugar donde Dios quiere y que no ha renovado su mente, no puede trabajar, no puede hacer mucho. Porque para que alguien haga la voluntad de Dios en un lugar, uno tiene que estar familiarizado con ese lugar. Recordemos a Moisés. No voy a decir en todos los casos, pero recordemos a Moisés. Moisés salió de Egipto, vivió 40 años fuera de Egipto. ¿Y a quién Dios usó para sacar a los hijos de Israel de Egipto? A Moisés. Moisés estaba familiarizado con Egipto. Es por esa razón que muchos vamos a otro país y no podemos predicar a las personas de ese país. Nos encerramos entre nosotros. Hermanos en la fe, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que pensar de una manera diferente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces usted va a ver la mano poderosa de Dios. Pero mientras tanto, hermanos y hermanas, estaremos limitados. Tome este consejo de parte de Dios. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje. Oro por mis hermanos y hermanas en la fe, para que tú les guíes, les reveles y les hables a través de tu palabra, dónde tienen que estar y lo que tienen que dejar y lo que tienen que cambiar, para que tú cumplas tu propósito en ellos, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.